Ariana, Madison, Austin, Evan y Tyler eran muy buenos amigos. Ellos vivían en New Jersey. A ellos les gustaban pasear por los alrededores. Habían hecho pijamadas casi siempre en la casa de Ariana, habían acampado en el bosque, habían ido de pesca al río. En fin, muchas cosas interesantes. Ellos conocían muy bien las leyendas de la zona. No en vano contaban las historias en las pijamadas y acampadas que hacían. Y como siempre, Tyler decía que no había sentido miedo. Y una de sus preferidas era la siguiente. Stone Creek era un pueblo de fines del siglo XIX. A mediados de los 1880, arribaron al pueblo personas de creencias espiritistas. Era una comunidad espiritista, un campamento espiritista de la época del Medio Oeste. Era como la comunidad Casadaga de Florida, muy parecida a ella. Había mediums, personas practicantes de espiritismo y de sesiones de Ouija. En fin, esa gente extravagante vivieron alejados del mundo, dedicándose a las prácticas ocultistas. Sin embargo, ese pueblo fue deshabitado, abandonado. La gente desapareció, sin dejar rastro. Los chicos se apasionaron con esa leyenda y decidieron explorar ese lugar. Una tarde, ellos llegaron al pueblo. El pueblo se caracterizaba porque al final había una gran colina. Estacionaron el auto en la entrada del pueblo. Vieron las casas deshabitadas. Pasearon a lo largo de la única calle. Recorrieron las casi 20 casas que habían allí. Muchas tenían letreros con la leyenda sobre las prácticas que había allí. Luego, ingresaron a la iglesia. La iglesia era una obra de arte. Estaba construida con madera. Estaba abandonada igual que el pueblo. Era muy hermosa, aunque el tiempo había causado estragos, ya que el techo en algunas partes había colapsado. Al fondo de la iglesia, a la derecha, había una puerta. Saliendo por ella, uno se topaba con un pasadizo, el cual te conducía al cementerio. En el cementerio había muebles blancos de hierro en las tumbas. Había mesas redondas de estilo provenzal francés, tienen 2 sillas. Las 2 sillas carecen de asientos porque las personas iban a levitar, mientras el espíritu de la persona en la tumba sale para levitar en la otra silla mientras se comunican. Sin embargo, si hay algo más interesante que el pueblo mismo, es una casa que se veía a la distancia. Era una vieja casa de fachada color verde. Dicha casa estaba apartada del pueblo. Ellos fueron para allá. Estaba a un lado del camino. El entorno era puro césped, pura hierba crecida, sin base ni vereda de cemento. Se podía ver la colina. La puerta de la casa estaba cerrada, pero ingresaron por la ventana, ya que el vidrio se había salido del marco de la ventana y se había roto, dejando un acceso de ingreso. Haciendo algo de esfuerzo, los 5 se metieron al interior de la casa. Ellos estaban en la sala. Caminaron por la casa y comenzaron a rebuscar entre los estantes y aparadores. Vieron algunas cosas interesantes. En eso, al abrir un cajón, Madison descubrió un cuaderno viejo, de tapa dura y gruesa, de fines del siglo XIX. Era un diario, en el cual estaba escrito perteneciente a Marian Turner. Turner contaba en una entrada que en la colina vivía una mujer, la cual tenía fama de bruja. Esta mujer venía una vez a la semana. Pero cuando ella venía, siempre se desaparecía un niño. En la siguiente entrada, Marian escribió que la gente de la comunidad se hartó de ello y fueron a la colina. Se dice que le prendieron fuego a la casa donde vivía ella, con la mujer adentro. Supuestamente, la mujer murió. En una entrada posterior, Marian contó que un humo extraño se formó en la colina y comenzó a descender al pueblo. Fue cuando 2 niños desaparecieron. Después de esa entrada, hay otra en que se lee que la gente del pueblo desapareció misteriosamente y que solo quedaban ellos, los habitantes de esa casa, como las únicas personas en el pueblo.
En una siguiente entrada, Marian escribió que la bruja es la culpable de la desaparición de la gente del pueblo. Ella creía que cuando descendía la niebla por el valle, la bruja dejaba la colina y venía al pueblo. Cuando eso pasó, la bruja se los llevó. No dice cómo se los llevó, solo que lo hizo. Y en la última entrada, Marian decía que eso ya había pasado antes y que volverá a pasar, que cuando la niebla baja al pueblo, la bruja baja al pueblo y que cuando eso pasa la bruja se lleva a alguien. Fue cuando Ariana se percató de que había niebla en la colina. Ella les dijo que miren por la ventana de la cocina, la cual daba a la colina. Ellos pudieron apreciar que una espesa niebla se había formado en la cima de la colina. Si era cierto, la niebla iba a descender y sabían lo que iba a pasar. Son tonterías, dijo Tyler. Tonterías o no, saldremos de aquí, respondió Evan. Los chicos se acercaron al marco de la ventana. Ariana salió por la ventana, seguida por Austin. Fue cuando la niebla comenzó a bajar en dirección al pueblo. Los jóvenes comenzaron a perder la calma. Fue cuando salió Madison y por último Evan. Sin embargo, Tyler no se movió. Yo no me moveré, dijo Tyler en voz alta, sumamente molesto. ¿Qué dices? No digas tonterías, vámonos, respondió Evan, quien, al igual que sus amigos, dejó de correr y se volteó mirando a Tyler, quien permanecía impávido en el interior de la casa. No. Yo no creo en supercherías. Mucho menos en un estúpido diario que alguien escribió para asustar, volvió a responder Tyler. No seas necio. Si la niebla viene, la bruja vendrá y te llevará, insistió Evan. Evan, déjalo. Dejémoslo aquí, se interpuso Madison. Nosotros no nos hacemos responsables de lo que te pase, finalizó Evan. Los chicos dejaron a Tyler en la casa, mientras corrían rumbo al auto. La niebla se acercaba. Ellos corrieron como locos. Tyler estuvo en la casa, sumergido en la soledad. La niebla se acercaba a la casa. Él estaba ansioso para demostrar a sus amigos que ellos fueron tan tontos como para creer en lo que decía un diario que escribió alguien como una broma. Pero cuando la niebla estuvo a unos metros de la casa, su rostro se llenó de espanto y rápidamente salió por el marco de la ventana y corrió con todas sus fuerzas. Cuando los chicos estaban ya en el auto, escucharon los gritos de Tyler que les decía que le esperen. Ellos voltearon y echaron a ver. Tyler venía corriendo como lunático. La niebla estaba ya descendiendo por el pueblo. Los chicos esperaron a que Tyler se subiera. Evan arrancó el auto y se marcharon de allí. Mientras manejaba, Evan preguntó, si tú no creías en lo que decía el diario, ¿por qué corriste? Tyler respondió jadeando, aún recuperándose del esfuerzo agotador, porque cuando la niebla ya estaba a unos metros, vi entre la niebla la silueta de mujer. Era cierto. La bruja había vuelto. Yo nunca fui a recoger dulces en la noche del 31 de octubre. Mi mamá no me dejaba salir a Halloween. Hay que recordar que en los años 90 y primeros años del 2000 estaba muy en boga la paranoia de las sectas satánicas. En el año 1998, me acuerdo de que me invitaron a una fiesta para niños en mi edificio, justo en el 5º piso. En ese entonces había más afinidad entre los vecinos, más confianza. Bueno, me acuerdo que fui con mi máscara de Power Rangers rojo. La celebración fue afuera, en el pasillo del 5º piso. Me acuerdo que comí unas gelatinas y mazamorras servidas en unos vasitos blancos de plástico decorados para fiestas infantiles. Fue la mejor fiesta infantil a la que fui.
Para el 2001, estaba de moda la idea de ir a casas del terror, producto de las series de terror estadounidenses y canadienses, como Le temes a la oscuridad y Escalofríos. Mi sueño era hacer y tener mi mansión embrujada de Halloween. En la mañana del 31 de octubre, imaginé que mi sala era enorme, el patio de una casa embrujada. A falta de lo real, comenzaba a jugar con mi imaginación. Le adornaba poniendo envases de jabón a manera de tumbas, ponía una base circular al centro, imaginando que era una pileta en el centro del patio con el agua empozada y con ramas. En ese entonces, el efecto de agua empozada era poniendo gelatina verde. Todo el lugar estaba con la vegetación crecida y muerta. El mueble me lo imaginaba como una casa antigua y abandonada de 3 o 4 pisos. Lo imaginaba con telarañas, tablas y huecos en la entrada. A la espalda de la casa había un patio más chico con muñecos que parecían muertos. Esta era como una de esas típicas casas abandonadas y tétricas de un barrio y que sea el punto de encuentro de los chicos, como si fuera un club. Mi papá me había comprado una máscara de un monstruo con una cabellera rubia. Había quedado con mi amigo José para ir a recoger dulces. Debía salir temprano lo más rápido posible del colegio e irme a mi casa a prepararme. Salgo de clases a las 6:30 de la tarde. Para esto teníamos que formar todas las clases en el patio del colegio para salir. Arbitrariamente, el instructor elegía cuál salón salía. Yo estaba rezando para que mi salón salga temprano. Mi papá estaba esperando afuera del colegio. No tengo vergüenza en admitirlo, mi papá me recogía hasta 4º grado de secundaria. Estaba ansioso y miraba el reloj. Tras salir, fuimos rápidamente mi papá y yo y llegamos a casa donde cené y me cambié. Me había puesto mi máscara de monstruo, que tenía una cabellera rubia y la cara parecía ser de una bruja. Mi papá y yo fuimos al edificio de mi amigo José y lo buscamos. José iba a salir acompañado de su mamá, la señora María Elena, y cuando estaban ellos listos, los 4 salimos a recorrer las calles de Breña. Recorrimos la avenida Venezuela y luego el jirón Caguas y después nos regresamos. Fuimos por el jirón Iquique y el jirón Ponabamba, ya que estábamos acompañando a la señora María Elena y a José hasta su casa. Los adultos iban conversando atrás y nosotros dos adelante, platicando sobre los dulces que recogimos. Nos despedimos de ellos. Pasamos por una quinta oscura, la cual me dio miedo y curiosidad. Nos despedimos de ellos y nos embarcamos a nuestra casa, la cual está a unas 2 cuadras de la casa de José. Al llegar a mi casa, a las 9 de la noche, sintonicé la televisión del cuarto y vi un especial sobre Halloween. En el noticiero veía sobre un reportaje sobre la casa Matusita, pero más que nada de la tentación de ir hasta allí, como una especie de prueba de valor. La última experiencia que les cuento de mi niñez y preadolescencia sobre el 31 de octubre, fue en el 2003. Me acuerdo haber visto a las 7 de la noche en mi cuarto un documental cristiano de Betel sobre cartas de Yu-Gi-Oh! Que estaba de moda por aquel entonces. También recuerdo haber visto ese especial a oscuras con mi hermano mayor Jack, debido a que se había malogrado el fluorescente del cuarto. A las 8 de la noche, mi hermano se fue a trabajar y como iban a dar la película de terror El proyecto de la bruja de Blair, me fui del cuarto porque, aunque quería ver esa película, no quería verla solo y con la luz apagada, así que me fui a la sala a ver la película. Mientras veía, podía observar desde el balcón la vista de los techos de las casas y quintas antiguas de Breña. Me imaginaba que había personas reunidas en una especie de ritual. Al día siguiente, sábado 01 de noviembre, me puse a ver un reportaje en el cuarto con las luces apagadas. Dicho reportaje era sobre el cementerio Presbítero Maestro. Y luego, vi un especial de unos famosos encerrados en una casa fortaleza haciendo una sesión ouija.